Hola hermanas, continuando con nuestro devocional de Abdías, recordemos cómo Dios desechó a Esaú a causa de menospreciar los pactos, casándose con 2 mujeres cananeas y también con la hija de Ismael. Los edomitas eran los descendientes de Esaú, un pueblo orgulloso que se alegró del quebranto que le causaron los enemigos de Israel. Y por eso Dios le da visión a Abdías mostrándole el juicio que traería sobre ellos de destruirlos. Pero en el versículo 15 al 21, Dios habla de la exaltación de Israel. En el versículo 15 dice: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Dios traerá juicio a todas las naciones en el día de Jehová. Pero en el versículo 17 dice: mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Aquí Dios muestra su soberanía al tener un remanente salvo. En Romanos 9:4, el apóstol Pablo nos explica que a través de los israelitas fue la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, la ley, el culto y las promesas, de donde proviene Cristo. Y no todos los descendientes de Israel son israelitas, sino solo por Isaac es la descendencia, y así solo por Jacob y no por Esaú. Porque Pablo afirma en el versículo 11: pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obra sino por el que llama. Y en el versículo 12 se le dijo: al mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pero aún Dios tiene solo un remanente escogido para salvación dentro de su pueblo Israel, y también para los que no somos judíos, o sea, gentiles. Dios le ha placido escoger por su pura voluntad. Y Pablo sigue diciendo en el versículo 16: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y esta elección Dios ya la tenía preparada desde antes de la fundación del mundo. En Efesios 1:4 nos dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amadas hermanas, nos gozamos de ser parte de esta elección, de ser hijas de Dios y ser adoptadas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también tenemos la gran responsabilidad de cuidar que nuestra vida cumpla el propósito de Dios, que es alabar su gracia, santificándonos cada día a través de la obediencia de su palabra. Hoy tristemente vemos muchos malos testimonios de gente que se dice salva, haciendo que otros blasfemen en contra del nombre de nuestro Dios y su palabra. Siempre nos exhorta a ser diferentes del mundo. Al leer este libro de Abdías, claramente Dios nos muestra la diferencia entre su pueblo Israel y los descendientes de Esaú. El aprendizaje que hoy me queda de esta lectura es que Dios es fiel en sus promesas y su palabra se cumple. Quiero finalizar con el versículo 21 de Abdías y dice: subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Y Apocalipsis 11:15 dice: el 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Dios les bendiga, hermanas.